Católico se complace en presentar la recopilación de los 163 milagros eucarísticos, magistralmente realizada por San Carlo Acutis, bajo la conducción de Salvador Jiménez y Miriam Rodríguez. Este es un programa que le ayudará a fortalecer su fe católica. No se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos de Radio Mundo Católico? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, abrazados del Señor como Dios manda. Hoy tenemos un programa, todos los programas que he hecho en mi vida son programas especiales. Hoy contamos con la señora Miriam Rodríguez. Ella es madre de familia, es, conductora también en programas de católicos. Y no vamos a decir en dónde porque luego hacemos publicidad, ¿verdad? Para que no nos cambie. No, y para que los vean todos los canales católicos. Así es, escuchen y vean todos los canales católicos. Ahorita estamos en Radio Mundo Católico. Este programa lo hemos titulado Carlo Acutis. Así es. ¿Estamos? Exactamente. Y Miriam nos va a platicar precisamente sobre Carlo Acutis. Ella también ya estuvo en Asís, ¿ya estuviste en Asís? No, en Asís no me tocó estar. La verdad es que ya le voy a pedir a Carlo Acutis que nos lleve para verlo en vivo, pero yo sé que tú sí estuviste por allá y ya nos contarás tu experiencia. Ya les contaremos la experiencia. Estuvimos mi señora y yo ahí en Asís y vimos a Carlo Acutis, que hay una pequeña, polémica entre que si está corrupto, que si no está incorrupto. No sabemos todavía exactamente, pero está muy bien él, se ve muy bien. Exactamente. Ahorita platicamos también un poquito más acerca de eso, de qué es lo incorrupto o cuál es lo que ahorita, por lo cual dicen que puede ser que sí o solamente íntegro. Sí, fíjate que la mayoría de los santos, exceptuando el Padre Pío, él sí totalmente está incorrupto, exceptuando. Porque de ahí, por ejemplo, San Francisco de Sales, cuando lo exhuman, el cadáver, su hígado lo tenía verde. Y lo tenía verde porque era un hombre iracundo. Era un hombre, y es el santo de la bondad. Así es. Bueno, eso nos tiene mucho que decir. Mucho. Y también Carlo Acutis y todos los santos, pues cómo realmente eran personas como tú, como yo, como los que nos están viendo, muy normales, pero que aspiraron a esa santidad uniéndose a Cristo. Así es que todos tenemos esa posibilidad si nos proponemos. Que es la vocación a la que estamos llamados todos. Así es. Al cielo. Y entrando al cielo, pues somos santos, aunque no estemos en los altares, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues el micrófono y las cámaras son todas tuyas. Pues, ¿qué te parece, Salvador, si antes de comenzar, pues nos encomendamos al Espíritu Santo perfecto, para que sea Él precisamente el que les hable, no nosotros, sino realmente el Espíritu Santo sea el que llegue a cada uno de sus corazones, porque sabemos que algo les tiene que decir y ustedes tomarán esas palabras de nuestro Señor. Así es que, pues vamos haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a todos los que nos están viendo en este momento y además serás el creador de todo en la tierra. Así es, y le pedimos pues a nuestra Madre María que también venga, que nos acompañe, que esté con nosotros, que ella sea la primera que empiece a tocar cada uno de nuestros corazones con su amor, con su dulzura, para que podamos abrirle el corazón a nuestro Señor Jesús, a su Hijo. Así es que pues nos encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús, nos encomendamos a nuestra Madre María y al Espíritu Santo que nos guíe cada palabra, sea Él el que te hable a ti. Pues, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Debo gracias. Ahora sí, podemos entonces pues iniciar porque pues hay muchísimas cosas de las que tenemos que platicar. Los santos, como bien lo decíamos en un momento, nos enseñan muchas cosas, nos dan
pues nos van diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir, las pautas que tenemos que seguir. Los caminos ya los han trazado y nos han dicho varios de los santos, bueno, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser por aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de Carlo Acutis, que bueno, es beato todavía, que todavía ya estuvo muy cerca de los altares, pero bueno, llegó la enfermedad del Papa Francisco, ya estaba esa fecha propuesta en abril, y bueno, sabemos que se retrasó un poco por la enfermedad del Papa Francisco, por la muerte del Papa Francisco, pero ya se está retomando esta parte de la canonización. Entonces, si Dios lo permite, en septiembre del 2025 tendremos a este nuevo santo, a Carlo Acutis. Y van a santificar a dos. No recuerdo ahorita el nombre de otro italiano, pero lleva doble S su nombre. Ajá. Pero el Papa León XIV ya fijó la fecha, 7 de septiembre. Digo, si ese programa lo ven después o lo ven antes, que ya sepan que se canoniza el 7 de septiembre. Lo que pasa es que hacemos programas, ¿cómo te diré?, sin fecha. Exacto. Ni siquiera decimos buenos días, buenas noches, para que lo vean cuando ustedes quieran. ¿Verdad? Exactamente. Así es que bueno, pues vamos a irnos encomendando a Carlo Acutis, le vamos a pedir también a él pues que nos vaya guiando en este programa, que él nos vaya hablando con toda su historia, con todo lo que él hizo y con la muestra que nos ha dejado de vida. Y bueno, realmente pues es un beato que realmente nos enseña mucho, pero sobre todo que quiere enseñarle mucho a la juventud. A la juventud. Oye, lo que me quedó como muy grabado es esto de que desde muy chico él empieza con las cuestiones de Dios. Ajá. De hecho, su mamá, por ejemplo, no nada más había ido a misa cuando la bautizaron, la primera comunión, cuando se casó, y creo que párale de contar, o a lo mejor en la misa del esposo cuando murió, cuando falleció. Y sin embargo, Carlo Acutis, a través de una nana, a ver, tú platícanos. Sí, bueno, parece que todavía los papás les tocó estar en la beatificación, los papás y dos de sus hermanos, que son gemelos, que nacieron un poco después de que él muere. Ahorita vamos a platicar también de eso, porque la mamá no lo cuenta. Pero los papás aún viven, los dos están vivos. Okay. Sí, los dos están vivos. Sí. Pero sí, los dos eran católicos, pero no eran practicantes. Pero aún así, Carlo Acutis ya traía en su corazón pues al Señor, porque desde muy pequeñito, la mamá platica que desde los 4 años le decía: mamá, es que quiero entrar a la iglesia, vamos a visitar al Señor, vamos a decirle hola. Pues siendo un niño, lógicamente en esa inocencia era eso, quiero decirle hola al Señor, pero era muy pequeño. Y realmente, bueno, cuentan que la niñera de Carlo Acutis, porque la familia de Carlo Acutis era una familia pues acomodada, o sea, sí tenían los recursos. Entonces tenía Carlo Acutis una niñera, y esa niñera parece que ella sí, pues era muy devota, y ella comienza a platicarle más y más a Carlo acerca de nuestro Señor. Y bueno, si él ya traía esa semillita en su corazón, pues entonces esa semillita comenzó a crecer. Pero bueno, pensando hasta en esa niñera, yo sí digo, es que realmente cuánto bien podemos hacer cualquiera de nosotros cuando platicamos a los que se nos topemos enfrente de nuestro Señor. No sabemos realmente cómo esa pequeña semillita o una sonrisa, una palabra, una acción que hacemos, pues puede ser grande a lo mejor para alguien más. Fíjate, yo podría pensar que la gracia divina se la dio a él desde los 4 años. Así es. Pero la da a todos. Sí. Nos la da a todos los católicos, a todos los cristianos católicos, y lo que sucede es que no todos respondemos igual. Él respondió. Además, un joven que luego se entera de que está enfermo, ¿verdad? Así es. Sí, ya cuando, él ya había hecho muchas cosas en su camino, pero como que él dice, bueno, la mamá lo cuenta, que a la hora que platicaba y hablaba, él ya sabía en su corazón que se iba a ir pronto, que iba a partir. Entonces,
pues todo lo hace así con esa como premura, como apurándose, como corriendo, porque sabe que su tiempo a lo mejor va a ser corto en esta tierra, pero en ese tiempo tan corto, porque él muere a los 15 años, en ese tiempo tan cortito, pues hizo grandes cosas que nos pueden enseñar muchísimo. Y bueno, y les deja muchos mensajes a todos los jóvenes. Dicen que realmente se preocupaba por sus amigos. Era un muchacho común y corriente, o sea, le gustaban los animalitos, le gustaban los perros, le gustaban los gatos, le gustaban los deportes, jugaba con sus amigos. Dicen que le gustaban mucho los videojuegos, y llega un momento en que él empieza a tener también como esa conciencia de la templanza, y entonces llega un momento y dice, me gusta mucho, pero solamente voy a jugar 1 hora a la semana. Y entonces digo, no se limita a hacerlo completamente porque era un joven con esas inquietudes, y pues se vale, es un joven normal, pero sí utiliza esa templanza para decir, pero solamente 1 hora a la semana, porque lo demás se lo quería dedicar a nuestro Señor. Fíjate, también esto es gracia divina, porque también Dios a todos nos toca y nos dice, a ver, ofrece ese sacrificio de algo que tanto te gusta. Ajá. Y no lo ofrecemos, entonces pues rechazamos la gracia. Sí. Pero qué hermoso, este joven murió muy joven. Yo pensé que había muerto de 16, pero no, dice 15 Ajá, años. 15 años. Oye, pero además le cautivan los milagros eucarísticos. Exactamente, y bueno, es parte de lo que él nos quiere enseñar, sobre todo lo que es la importancia de la Eucaristía, realmente viva y presente en ese pedacito de pan y en ese vino. De hecho, bueno, él tenía un colaborador de ahí de su casa, alguien que les ayudaba y que fungía a veces como chofer de Carlo. Él era hinduista. Y entonces dice que Carlo Acuti, pues cada que iban a ciertos lugares, él le iba platicando y le iba diciendo, y le pedía que lo llevara al Santísimo, que lo llevara a visitarlo. Porque una de las cosas que Carlo Acuti decía, que me encanta, es decía, cuando tú te pones frente al sol, te bronceas. Cuando estás frente a la Eucaristía, te vuelves santo. Así es que él realmente lo creía en su corazón, sí creía esas palabras, y quería estar el mayor tiempo posible frente al Señor. Y cuando lo comulgas, te santificas. Así es. Porque es un pedazote del cielo el que estamos comulgando, ¿no? Exactamente. Y todo eso, Carlo Acuti le platicaba a este señor, que iba con él todo el tiempo, al grado de que este señor se convierte y pues sí, se bautiza y se vuelve Del católico. hinduismo se hace católico. Se bautiza. Gracias a todo lo que Carlos le platicaba en esos caminos, o durante cuando entraba y salía de ver a nuestro Señor. Tengo entendido que él era muy devoto de San Francisco de Asís. Así es. Y él pidió que cuando muriera lo enterraran en Asís. Exacto. ¿Estoy de acuerdo? Y ahí es donde tú nos puedes platicar mucho, porque ya sabemos que tú y tu esposo estuvieron por ahí, y bueno, no me puedo imaginar la bendición de haber estado en ese lugar, pero realmente sí, Carlo era muy devoto a muchos santos. Dicen que desde pequeñito también eso hacía, leía mucho sobre los santos, y bueno, uno de sus preferidos sí era San Francisco de Asís, ¿verdad? y como tenían esa posibilidad económica, le pedía mucho a su mamá, a su familia, ir a visitar esos lugares. Entonces ese era uno de sus lugares favoritos, y tal cual, él muere en Siena, me parece, no, él muere en Milán, que es donde él vivió. Él nace en Londres. Milán es al norte de Italia. Y más al norte. Y al sur está Asís. Sí. Él nace el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero de ahí se van a vivir a Milán, viven toda su vida ahí, y entonces él muere ahí, y con esa petición que él hace, y en el momento que ya ven toda esta parte de la beatificación, todo el dicasterio que comienza pues a hacer esta investigación, dicen, vamos entonces a hacer su petición realidad. El dicasterio de los santos. Ajá, exactamente. Investiga a los santos. Investiga todo. Y luego hay también ahí le dicen
el sacerdote, el diablo, ¿no? El que pone... El abogado del diablo, el que Exacto. pone todos los peros ahí para que Ajá. no lo santifiquen, ¿verdad? Exacto. Y bueno, realmente Carlo Acutis es de los santos que es, bueno, va a ser santo muy, muy cerca, pero tiene muy poco tiempo. Normalmente se hace una investigación muy larga, es mucho tiempo. Su beatificación él muere en el 2006, su beatificación fue en el 2020 y ahora estamos hablando que 2025, pues llegar a hacer su canonización es un tiempo muy Es que corto. empezó a hacer milagros muy pronto. Ajá, así es. Y yo sabía también, además, yo sabía que no canonizaban a alguien o no beatificaban a alguien, bueno, beatificarlo sí, mientras hubiera un familiar cercano. Eso era lo que la iglesia antes proponía. Ajá. Pero ahora ya no, está la mamá y como tú bien dices, está el papá y a veces se había muerto el papá porque al papá no lo conozco, a la mamá No, el sí. papá, o sea, normalmente como que está muy detrás de cámaras, como lo diríamos normalmente. Off records. Yo off creo records. que está cuidando a los hermanos, porque bueno, esa es parte también hasta que la mamá lo cuenta como un milagro que le pasó a ella, gracias a su hijo, porque cuando Carlo Acutis se va, antes de partir, ella le dice que se va a quedar sola, porque pues era un hijo único, y entonces más adelante en un sueño, ella sueña a Carlo, sueña a su hijo, y Ya muerto Carlo. ya muerto, donde él le dice, no te preocupes, vas a tener otros hijos. Y bueno, la mamá había tenido muchas dificultades Se para me gira la piel. embarazarse, sí, y ya tenía 44 años, ella lo dice, ya estaba yo más grande. Dijo, ¿y cuál es mi sorpresa? Que sí, me embarazo y tiene unos mellizos, un niño y una niña, que nacen 4 años después de la muerte de Carlos. O sea, Y fue que un ya están milagro. presentes en la beatificación ellos dos y sus papás. Claro, Hermoso. claro. Y estuvieron con el Papa Francisco, obviamente, porque el Papa Francisco lo beatifica, ¿no? El Papa Francisco es el que manda la orden, pero lo beatifican ahí en Asís y lo beatifica un cardenal. Ya, porque ahí lo exhuman. Exactamente. ¿Verdad? Entonces le deja encargado a este cardenal, el Papa Francisco, y él es el que hace la beatificación ahí en Asís. Cuéntanos cómo es este lugar, Mira, qué se siente. es un ahí. lugar, es una iglesia chiquita, no muy grande, más o menos, Ajá. porque en Asís está el templo donde está donde está enterrado San Francisco de Asís. Ujú. En esa parte de abajo de ese templo se eleva el altar al templo mayor, donde está San Francisco. Está también otra iglesia, que es la de Santa Clara. Ahí también están los restos de Santa Clara. Pero no más lejos de ahí, hay una iglesia chiquita, muy agradable, que la primera vez que fuimos, ese mismo día fuimos 2 veces, mi señora y yo. Claro, estando ahí, yo creo que todas las veces que se puede. La primera vez hicimos una fila inmensa, pero iba caminando. Ok. Que inclusive un franciscano me dijo, con paciencia llegan pronto. Nos habló en español, ¿verdad? Entonces ya entramos y sí nos decían, no fotos, y pues pásenle, camínenle rapidito, y veíamos. Era como una caja de muerto, pero con cristal, un cristal donde veías a Carlo Acutis, y arriba su madera. Si te agachabas un poquito porque no estaba al nivel de la altura de nosotros, un poquito más abajo. Nos fuimos y yo me quedé impresionado de ver su rostro. Sí se veía un poquito de maquillaje, te lo digo honestamente, y más uno que en televisión uno sabe del polvito y esto, ¿no? Sí. que por cierto no me puse hoy nada. Espero no dar el charolazo. No, bueno. Pero bueno, la idea es que salimos, nos fuimos a seguir conociendo templos y tal, ahí en Asís, y regresé, le digo a Cochita en la tarde, ¿por qué no nos damos otra vuelta? Y nos fuimos a dar la vuelta, ya no había gente. Había unas 2 sillas enfrente de donde estaba Carlo Acutis, nos sentamos, yo platiqué con él, le pedí por la juventud de México, por mis hijos, por mis nietos, por nosotros, que todavía no estamos tan viejos, pero Claro que no. es que Carlo Acutis me ha impresionado muchísimo. Te voy a decir por qué. Yo tuve una conversión muy fuerte
cuando supe del milagro eucarístico de Lanciano. Ese milagro eucarístico y todos los demás que he venido documentándome me llaman mucho la atención, sobre todo para aquellas personas que les falta fe. Una persona que le falta fe y se entera de un milagro, a lo mejor a mí me faltaba fe en ese momento. Y la verdad es que me movió tanto que me convirtió. Las conversiones tienen que ser seguidas, o sea, pueden ser diarios. Sí, claro. Uno debe de convertirse todos los días y pedirle a Dios que nos aumente la fe, la esperanza y hasta la misma caridad, ¿no? Porque luego pedimos nada más la fe, ¿verdad? Dios, aumentanos la fe, Señor, aumentame la fe. No, que nos aumente la esperanza, y más en este tiempo que estamos en el jubileo de la esperanza, ¿no? Así es. Bien, pues por eso me llamó mucho la atención que un joven tan chavo, que muere a los 15 años, sea un apóstol de los milagros eucarísticos. Y aquí en Radio Mundo Católico, vean ustedes todos los milagros eucarísticos que les vamos a ir pasando. Así es. No nos cambien. Y no por nada, por eso le dicen el ciberapóstol. Sí. Porque precisamente se enfoca pues, a estas nuevas herramientas que se tienen ahora, y él las utiliza para algo demasiado bueno, muy grande. Y es como esa muestra que le va dando a la juventud de qué hacer con toda esta tecnología nueva que tenemos. Ese patrono va a ser el patrono de los cibernautas, ¿no? Sí, el Papa Francisco le decía el influencer de Dios. Influencer de Entonces, Dios. bueno, qué bonito que todos los jóvenes, y bueno, y los no tan jóvenes, utilicemos todos estos medios nuevos, tecnológicos, también para ser apóstoles, para predicar a través de ellos. Algo que le preocupaba mucho a Carla Acutis era eso, que no se utilizara todo esto nuevo para lo bueno, sino para lo malo, porque igual que esta tecnología nos acerca un poquito más a todos, al mundo, también, dice, nos aleja mucho de los que tenemos más cerca. Entonces, muchas veces para un joven ya es muy fácil, por ejemplo, la pornografía, porque a un clic la tiene. Entrar a lo mejor hasta un juego de Ouija, porque ya con un clic lo tiene. Así es. Y todo lo que a lo mejor estamos viendo dentro de estos medios es las opulencias, mucho de drogas, la sensualidad. Hay muchísimas cosas que en vez de acercarnos a los demás, nos alejan, y en vez también de ayudarnos espiritualmente, pues nos alejan de nuestro Señor. Así es que fue parte de lo que Carlos pues invitaba a sus amigos a la Eucaristía, a acercarse, y él decía que cada Eucaristía que nosotros recibíamos nos tenía que transformar. Claro. Y así tiene que ser, o sea, no podemos ir, comulgar y seguir como siempre. Igual. Exactamente. Decía un ruso, que por cierto era ateo, que él veía a las personas que salían de misa con una cara así como que no habían recibido a Dios, ¿no? Ajá. Dice, ¿cómo es posible que salgan de misa con esa cara de tonta, ¿no? Exacto. En lugar de salir sonrientes, alegres, porque recibimos a Dios mismo, al Creador, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Claro, bueno, es como las custodias. Cuando vemos al Señor en aquella custodia, esa custodia se ve brillante, se ve hermosa. Así deberíamos salir nosotros, que nos convertimos en esas custodias vivas de nuestro Señor. Entonces debería notarse ese brillo, esa luz, eso hermoso que no viene de nosotros, que viene de nuestro Señor. De Dios, que se note. Que es exacto, que se note, es cierto. Exacto. Oye, y platícame ahora, Carlo Acutis, independientemente de que llevó a su mamá de nuevo a misa, a comulgar y tal, se me hace extraordinario que vivan sus papás para ver la canonización. Sí, bueno, debió haber sido un momento hermoso, y no me imagino además la responsabilidad o el compromiso ahorita de sus papás de decir, si mi hijo ya está en el cielo, pues tenemos que hacer mucha labor para nosotros también acompañarlo algún día allá. Y bueno, la mamá, como dices, está muy activa. El papá no lo vemos tanto, pero bueno, tiene que haber alguien también que esté con los hermanos, yo creo, de Carlo. Y
Y bueno, realmente ha de ser hermoso como papá ver a tu hijo pues convertirse en esa santidad que lo envolvía, ¿no? Y elevarlo a los altares. Y pronto veremos alguna parroquia, algún templo con el nombre de San Carlo Acutis, de seguro, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que, bueno, desde ahorita tendríamos ya que, pues, empezar a pedirle a Carlo Acutis, porque sabemos, bueno, que es un intercesor, él no hace los milagros, porque muchas veces, bueno, hablamos del milagro de Carlo Acutis, y bueno, ahí estamos cometiendo un error porque los milagros los hace solamente nuestro Señor. Entonces él es un gran intermediario que intercede por nuestras peticiones hacia nuestro Señor, y como bien lo decías, para poder ser beatificado tuvo que haber algún milagro en el que él pues fue ahí el mediador, y este milagro es de un jovencito, de un niño que estaba en Brasil. Él tenía un problema en el páncreas muy fuerte, no podía comer, y dicen que todo lo vomitaba, todo devolvía. Y entonces le dicen a la mamá que le pida a Carlo Acutis, a este joven, que le pida ese milagro de sanación. El niño tenía 4 años, Mateus, y entonces le llevan, tienen la oportunidad de estar cerca de una reliquia de Carlo. Cuando se la van a acercar al niño para que la vea, el niño les dice que no, porque ya lo sanó. Y entonces se van de regreso a su casa, y cuando llegan, el niño llega con mucha hambre y le pide al hermano de su comida, empieza a comer, y con la sorpresa que sí, ya no devuelve, ya no vomita, y entonces le hacen todos los estudios pertinentes y el niño estaba completamente sano. Gracias a ese milagro, empieza el proceso para su beatificación. Y faltaba pues un segundo milagro para ahora su canonización, y este se da con una jovencita que tiene un accidente en su bicicleta, la tienen que operar, tiene un golpe muy fuerte en su cabeza, y entonces dicen que pierde una parte de su cerebro, y entonces comienzan a pedirle a Carlo Acutis su intercesión, que sea moderador con nuestro Señor, y entonces se da este milagro. Ella despierta después de varios días de haber estado inconsciente, despierta y despierta sana. Fíjate, me llama mucho la atención cuando dijiste del primer milagro que mencionaste, cómo le llevan una reliquia al niño y ella estaba sanada. Ajá. A veces somos más supersticiosos que tener fe, y queremos la reliquia para ver si nos aliviamos. Ajá. Y cuando ya le llevan la reliquia a este niño, ella estaba curada. Así es. Genial. Y es lo que nos hace falta, a lo mejor esa fe. Sí. Por eso el Señor nos pide ser como niños. Yo creo que este niño nos demuestra eso. A él le platican y le dicen que le van a pedir a Carlos, y el niño pues lo cree. Tiene esa fe, esa inocencia, y dice, pues seguramente él va a ser. Y otra cosa, Miriam, fíjate que a veces no sabemos pedir. Le pedimos a Dios directamente, cuando puede ser a través de la Santísima Virgen. Puede ser, bueno, Don Bosco decía que si queremos saber lo que son milagros, se los pidamos a María Auxiliadora, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sabemos pedir, porque si pidiéramos por la intercesión de Carlo Acutis, la Santísima Virgen María, las cosas cambian. Sí, claro. ¿Qué pasó en el primer milagro que hizo nuestro Señor en el Evangelio? Hagan lo que Él les diga. Pero ella fue la que se encargó. Es una de las 4 ocasiones en que se ve que la Santísima Virgen María en el Evangelio habla. Exacto, exactamente. En las bodas de Caná. Y es lo que dicen, si no habla mucho, es por 2 cosas. Una, porque tal cual, ella dice que todo lo guardaba en su corazón. Así es. Y la segunda es porque lo que dice tiene que quedarnos muy, muy grabado a nosotros en nuestro corazón. Esas 4 cosas nos las tenemos que ir aprendiendo. Y pues pedirle precisamente a ella que dejarle todo en sus manos, todas sus peticiones. Lo que hacemos al dejárselas en sus manos es que ella las purifique. Porque a veces, bueno, nosotros pedimos cosas que a lo mejor no están tan puras, que a lo mejor tienen otras intenciones que, muy del mundo. Y entonces cuando le dejamos a nuestra Madre María todo en sus manos, ella lo purifica.
y entonces ya así se lo lleva a Jesús a sus Claro, manos. y ahí te va. Yo tengo una frase que dice, si es para tu gloria, Señor, por medio de la Virgen, te pido esto. Claro. Si es para gloria de Él. Porque la voluntad de Dios, pues es diferente a la voluntad de nosotros. Es más, le dijo a una santa que la voluntad de los seres humanos al Señor le da asco. Nuestra voluntad. Porque la mayoría de nuestras decisiones, cuando hacemos nuestra voluntad, no son precisamente por el camino de Dios. La mayoría de las veces. Entonces sí necesitamos aprender este tipo de cosas. Primero, ¿a quién le pedimos la intercesión? ¿Por medio de quién? Dijiste una palabra que me encantó, que ahorita no me acuerdo cómo iba, pero hablaste algo de que la persona de Carlo Acutis, precisamente hablando de él, no sé si dijiste es el patronato, utilizaste una palabra muy bonita para decir por conducto de él. Claro, sí, digo, nosotros tenemos que realmente ponernos en las manos de los santos, porque, bueno, aparte ellos, siendo tan humanos como cada uno de nosotros, pues entienden mejor nuestra humanidad. Y entonces ellos, con esa humanidad que saben que tenemos, pues así de esa manera le llevan a nuestro Señor esas peticiones que nosotros tenemos. Y regresando un poquito acerca de María, bueno, lógicamente Carlo Acutis era muy devoto de María. Y bueno, decía, él rezaba el rosario todos los días, y bueno, es lo que dice, siendo un jovencito, pues dedicaba ese tiempo a rezar el rosario y invitaba a los que estaban a su alrededor a hacerlo. Y él dice que el rosario es la escalera más cortita para llegar al cielo. Así es que, bueno, ya sabemos que sí, que María como que está ahí todo el tiempo buscándonos para darnos el jaloncito y sí acercarnos a su Hijo Jesús de una manera más rápida. Tengo entendido que va a haber una película, o ya se hizo, que se llama algo así como Kit de Salvación. Ajá, sí. Por Carlo Acutis, ¿no? Sí, el Kit de Salvación de Carlo Acutis, bueno, siendo tan pequeño, digo, porque tenía menos de 15 años, daba el catecismo a los niños. Qué bárbaro. O sea, él iba a dar el catecismo y por eso inventa ese kit. Es para dárselo a los niños y les dice, este es el kit de salvación, y entonces en ese kit le dicen, tu kit tiene que haber, entonces si los invita a rezar el rosario, los invita a ir a la Eucaristía, a visitar el Santísimo, o sea, son como varias cosas que él les dice, como para que se te grave fácil este kit, este paquete, ¿no? Este paquete son los caminos. Y bueno, no más le sirve a los niños, ¿verdad? Ese kit nos sirve a todos. Oye, como el padre Ceja que dice, como dice, las rutas para la santidad, tiene un término muy agradable. Los caminos a la santidad son cortos. La vía corta a la santidad. Claro, bueno, y él habla de esa vía corta, porque, bueno, una de las frases de Carlo Acutis es que la Eucaristía es la autopista al cielo. Claro. Y entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de autopista, pues sabemos que una autopista es una mejor carretera, es una carretera más buena que la que a lo mejor deberíamos tomar, que bueno, si nos vamos por las libres, que así también en nuestra vida, si nos vamos por el lado libre, pues nos podemos perder en el camino. Pero si tomamos esa autopista que ya está bien trazada, bien hecha y que nos va a cortar también a lo mejor los tiempos, entonces vamos a llegar mucho más fácil al Señor. Y él decía, entonces esa autopista, pues es la Eucaristía. Miriam, yo le quiero pedir al auditorio de Radio Mundo Católico que si les gusta este tipo de programas, se suscriban. Allá abajo viene una suscripción y luego una campanita para que les recuerden a ustedes siempre los programas que van saliendo de aquí, de Radio Mundo Católico, que no son pocos, son muchos, y más que vamos a tener. Entonces, me gustaría hacer una pausa, una pausa y luego volvemos de nuevo. Estamos en Radio Mundo Católico con Miriam Rodríguez y tratando el tema de un beato aún, que es Carlo Acutis. No nos cambie. Radio Mundo Católico ha tenido el agrado de presentar a usted la recopilación de los 163 milagros eucarísticos,
magistralmente realizada por San Carlo Acutis, bajo la conducción de Salvador Jiménez y Miriam Rodríguez. Radio Mundo Católico, para disfrutar y meditar.